Hola a todos. Bienvenidos a Historia No Contada, el canal donde exploramos los eventos menos conocidos de la historia mundial. Hoy nos trasladamos al mundo de la Grecia antigua para hablar de la batalla de Maratón en 490 a.C., un enfrentamiento decisivo entre los griegos y los persas que marcó el destino de Atenas y también influyó en el curso de la civilización occidental. Este evento es considerado uno de los más importantes de las guerras médicas, una serie de conflictos que enfrentaron a las polis griegas contra el poderoso imperio persa. Esta batalla fue una de las primeras en la que una pequeña fuerza de hoplitas griegos logró derrotar a un ejército mucho más grande y bien equipado. Este triunfo impulsó la confianza de los griegos en su capacidad para resistir las invasiones extranjeras y consolidó a Atenas como una potencia emergente en el mundo griego. Para comprender la importancia de esta batalla, debemos examinar el contexto histórico que la precedió. A finales del siglo VI a.C., el imperio persa se había expandido, incorporando vastos territorios que abarcaban desde Asia Central hasta Egipto y el Mediterráneo Oriental. Uno de los principales objetivos de la expansión era asegurar el control de las rutas comerciales y los recursos del Mediterráneo, lo que llevó a un conflicto con las ciudades-estado griegas. A finales de ese siglo, el imperio persa estaba gobernado por el rey Darío, y quien continuó la política expansionista de sus predecesores. Las ciudades griegas de la costa occidental de Anatolia, conocidas como las ciudades jónicas, estaban bajo el control persa, pero en 499 se rebelaron contra el dominio persa en lo que se conoce como la Revuelta Jónica. Aunque la revuelta fue sofocada en 494, la intervención no fue olvidada por Darío, quien juró vengarse de los griegos por su interferencia. En consecuencia, lanzó una campaña para castigar a Atenas y Eritrea y someter a toda Grecia bajo el control persa. Esto marcaría el inicio de las guerras médicas. En 490, Darío envió una flota persa con una fuerza expedicionaria liderada por los generales Datis y Artafernes, con el objetivo de invadir Grecia y castigar a las ciudades que habían apoyado la revuelta jónica. La primera fase de la invasión fue exitosa para los persas, capturaron la ciudad de Eritrea en la isla de Eubea, saquearon sus templos y esclavizaron a sus habitantes. A continuación, la flota persa se dirigió hacia la plana de Maratón, a unos 42 kilómetros al noreste de Atenas, donde desembarcaron sus tropas con la intención de marchar sobre la ciudad. La elección de Maratón como lugar de desembarco no fue accidental. La plana ofrecía un terreno adecuado para que la caballería persa pudiera maniobrar, y además estaba relativamente cerca de Atenas. Ante la inminente amenaza, los atenienses se enfrentaron a una decisión crítica. Sabían que la llegada de los persas representaba un peligro existencial para la ciudad, pero también eran conscientes de que su ejército, compuesto principalmente por hoplitas, no podía igualar el tamaño y los recursos del ejército persa. No obstante, decidieron no rendirse sin luchar. Liderados por el general Milcíades, uno de los comandantes más experimentados de la época, los atenienses convocaron a todos los hombres disponibles para marchar hacia Maratón y enfrentarse a los persas en la batalla. En un acto de gran urgencia, enviaron a Filipides, un mensajero y corredor de larga distancia, a la ciudad de Esparta para pedir ayuda. Según la leyenda, Filipides corrió unos 240 kilómetros desde Atenas en 2 días para solicitar refuerzos espartanos. Sin embargo, no pudieron enviar ayuda debido a que estaban celebrando un festival religioso, por lo que los atenienses sabían que tendrían que enfrentar a los persas por su cuenta. La tensión en Atenas era palpable. Si los persas lograban derrotar al ejército ateniense en Maratón, la ciudad quedaría vulnerable a un ataque directo. La moral de los atenienses estaba puesta a prueba, pero confiaban en la superioridad de su infantería pesada de hoplitas, organizados en formaciones compactas llamadas falanges. Los persas, por otro lado, confiaban en la superioridad numérica de su ejército y en su caballería. Además, eran famosos por sus arqueros, que podían disparar oleadas de flechas a gran distancia, debilitando a las fuerzas enemigas antes de que el combate cuerpo a cuerpo comenzara. En la mañana del 12 de septiembre de 490, el ejército ateniense, junto con un pequeño contingente de soldados de la ciudad de Platea, se preparó para la batalla. Aunque superados en número, los griegos tenían una ventaja: su profundo conocimiento del terreno de Maratón y su disciplina táctica.
Mircea decidió una estrategia audaz para contrarrestar la superioridad numérica de los persas. Decidió reforzar los flancos de la falange ateniense, mientras mantenía el centro más débil. Su plan era permitir que el centro de la línea retrocediera cuando los persas atacaran, para luego envolver a las fuerzas persas por los flancos. Cuando los persas iniciaron su avance, los atenienses hicieron algo inesperado. En lugar de esperar a que el enemigo llegara a ellos, como era habitual, Milcíades ordenó a sus tropas cargar a toda velocidad hacia las líneas persas. Esta decisión fue sorprendente para los persas, ya que no estaban acostumbrados a ver a infantería pesada avanzar tan rápidamente. La velocidad y la determinación desbarataron la formación persa, lo que les permitió llegar al combate cuerpo a cuerpo antes de que los arqueros persas pudieran causar un daño significativo. El enfrentamiento fue feroz. Los hoplitas atenienses, con su armadura pesada y lanzas largas, eran muy superiores en combate cuerpo a cuerpo a la infantería ligera persa, que estaba equipada con escudos de mimbre, lanzas más cortas y espadas. Los flancos de la falange ateniense lograron superar a los persas, y el centro ateniense, que había retrocedido, logró detener el avance enemigo. Con los flancos persas colapsando, la batalla se convirtió en una masacre. Los persas intentaron retirarse hacia sus barcos, pero fueron perseguidos y muchos de ellos fueron masacrados en las playas. El ejército persa fue derrotado de manera decisiva. Los atenienses mataron a unos 6.400 persas, mientras que sus propias bajas fueron mínimas, con solo 192 muertos. La victoria en Maratón fue un momento de gran orgullo para Atenas, y los generales atenienses, junto con sus hoplitas, fueron recibidos como héroes cuando regresaron a la ciudad. Uno de los aspectos más recordados es la legendaria carrera de Filipides desde el campo de batalla hasta Atenas para anunciar la victoria. Según la tradición, este corrió los 42 kilómetros que separaban Maratón de Atenas, y al llegar, exclamó: «Hemos vencido», antes de morir exhausto. Esta historia, aunque probablemente sea una leyenda más que un hecho histórico, ha perdurado en la memoria colectiva y dio origen a la carrera de maratón en los Juegos Olímpicos. La victoria consolidó el prestigio de Atenas como una potencia militar y política en el mundo griego. Además, demostró que los griegos podían unirse frente a una amenaza externa común y derrotar a un enemigo mucho más poderoso. Maratón también proporcionó a los griegos la confianza necesaria para enfrentar futuras invasiones persas, ya que sabían que podían resistir incluso frente a probabilidades abrumadoras. Sin embargo, la amenaza persa no desapareció. La derrota fue un revés para Darío, pero no renunció a su ambición de conquistar Grecia. Aunque murió antes de poder lanzar una nueva invasión, su hijo y sucesor, Jerjes I, retomó el plan de su padre y en 480 lideró una de las mayores expediciones militares de la historia antigua en su intento de someter a Grecia. Este conflicto, que culminaría en la famosa batalla de las Termópilas y en la batalla de Salamina, fue una continuación de las guerras médicas que habían comenzado en Maratón. Gracias por acompañarnos nuevamente. Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias en Historia No Contada. Nos vemos en la próxima.